¿Este nuevo enemigo de Estados Unidos salvará a Irán, China y Venezuela de una guerra? ¿Está Estados Unidos a punto de perder su invencible supremacía marítima? Los problemas de los portaaviones de Estados Unidos obligan a redespliegues en Irán, China y Venezuela. El casi motín en el portaaviones US Theodore Roosevelt, con 430 infectados de 2000 que se realizaron test de COVID-19, dejó un hueco estratégico en el Pacífico para contener a China, por lo que fue sustituido por el portaaviones US Harry S. Truman, que se encontraba frente a las costas de Irán. Lo cual deja pendiente la invasión a Venezuela. Más allá del despido del capitán Crozier del portaaviones US Theodore Roosevelt, quien imploró salvar la vida de su tripulación infectada de COVID-19, y la actuación pugnaz de Thomas Modly, secretario interino de la Marina, quien luego fue obligado a renunciar por su desaprobación por el Congreso y la opinión pública, resalta la postura de ambos sobre el estado de guerra de Estados Unidos. El capitán Crozier, en una carta filtrada por el San Francisco Chronicle, afirmó que Estados Unidos no está en guerra. Los marines no tienen necesidad de morir, por lo que había que salvar antes la vida de su tripulación. Ello mientras que el pugnaz Modly emprendía una dislocada arenga bélica en memoria del gran garrote del expresidente Theodore Roosevelt. Nuestro país debe saber que el gran garrote es intrépido e imparable. Nuestros adversarios deben saberlo también. No estamos en guerra según los conceptos tradicionales, pero tampoco estamos en paz. A Trump molestó en particular la afirmación del capitán Crozier de que Estados Unidos no estaba en pie de guerra, cuando el capitán, hoy despedido fulminantemente, exhortaba a que el portaaviones con 5.000 tripulantes debía anclar en el puerto de Guam para atender a los infectados. Lo cierto es que la tormenta política en Estados Unidos que causó la defenestración del hoy héroe nacional, el capitán Crozier, fue impugnada por tirios y troyanos, y exhibió las vulnerabilidades estratégicas de Estados Unidos en la fase de pandemia. Las consecuencias geopolíticas de la infección del portaaviones US Theodore Roosevelt, cuyo presidente fue quien anunció la política del gran garrote en la fase del inicio del irredentismo imperial de Estados Unidos, son enormes. Obligan a anclar al portaaviones infectado, que servía para contener a China en el Pacífico, y es sustituido por otro portaaviones de ataque US Harry S. Truman, que se encontraba frente a las costas de Irán. Lo cual deja frágilmente suelta la presencia militar de Estados Unidos en el Medio Oriente cuando acaba de cerrar su gran base aérea de Takadum, en Irak. La triple guerra anunciada por el Pentágono en 3 frentes. COVID-19, el terrorismo por cierto, venido a menos como justificación creíble, y los cárteles de la droga de México y el Caribe en particular. Venezuela, con la notable excepción de Colombia, pone en tela de juicio la invasión militar en Venezuela. Ya es seriamente cuestionada por los militares de Estados Unidos, pero le sirve a Trump para sus propósitos electoreros de obtener los 29 votos de Florida y los 38 de Texas, donde el factor petróleo es determinante. Trump no se puede dar el lujo de perder Texas y Florida al precio que fuere. No es un asunto menor que la pandemia haya alcanzado a la Armada de Estados Unidos cuando, al parecer, el COVID-19 infectó las tripulaciones de 4 portaaviones, que incluyen al célebre Nimitz. El general de la Fuerza Aérea John Itten, vicedirector de la Junta de Jefes de Estado Mayor, comentó que el Pentágono estaba listo para operar en un ambiente COVID. Al corte de caja de hoy, el Pentágono afirma que existen más de 3.100 infectados y 64 hospitalizados de los 1,4 millones de miembros del servicio. Una cosa queda clara, el Pentágono no será detenido en sus despliegues militares por el COVID-19. Y para que no quede duda, el subsecretario de Pentágono David Norquist enfatizó que el portaaviones infectado US Theodore Roosevelt permanece en estado de combate, pese a que ancló en la base de Guam en la Micronesia, en el Pacífico Occidental por precaución. Pese a que la pandemia puede durar varios meses, los altos funcionarios del Pentágono advirtieron a los adversarios de no aprovecharse para golpear a las fuerzas de Estados Unidos. El anterior secretario interino de la Marina, Thomas Modly, un empresario que fue gerente de la controvertida empresa contable global PricewaterhouseCoopers, declaró que aunque la tripulación del portaaviones US Theodore Roosevelt sea reducida a 1.000 del total de 5.000, todavía constituiría una unidad dispuesta a intervenir militarmente. De ser este el caso, desechando sus huecas bravatas, ¿cuál es la razón, entonces, de que el otro portaaviones US Harry S. Truman haya sido retirado de las costas frente a Irán para ser redesplegado en el Pacífico en lugar del portaaviones infectado?
Precisamente en la región del Pacífico, Estados Unidos ha desplegado sus portaaviones con el fin de amedrentar, incluso por la vía nuclear, a China. Más allá de las bravatas de Modley, la baja real del portaaviones US Theodore Roosevelt, afectado e infectado, obligó al redespliegue del otro portaaviones US Harry S. Truman para que tome su lugar. Desde el 27 de marzo, el Daily Mail, muy cercano a Mi-6 británico, había expuesto que, además del portaaviones US Theodore Roosevelt, el US Ronald Reagan, que se encuentra en el puerto de Tokio, había puesto a toda su tripulación en cuarentena, por lo que China parece ahora tener sus manos libres en el Pacífico. El escándalo mayúsculo del US Theodore Roosevelt ha servido para encubrir la cuarentena del otro portaaviones US Ronald Reagan, prácticamente ocultado. Cabe recordar que, en este juego de ajedrez marítimo, China posee en la base naval de Dalian su primer portaaviones, el Liaoning, y el segundo, el Shandong, en la base naval de la isla de Hainan. Se ignora si alguna o ambas de las tripulaciones de los dos portaaviones chinos exhiba infección alguna de COVID-19. Ahora bien, de los 11 portaaviones de Estados Unidos, la máxima superpotencia marítima del presente, llama la atención que otro, el US Dwight D. Eisenhower, se encuentre desplegado en el Medio Oriente, mientras el US Gerald R. Ford, comisionado por Trump, espera ser desplegado en 2022. La situación de los otros 6 portaaviones que se encuentran anclados en las dos costas de Estados Unidos es la siguiente. El US Carl Vinson, estacionado en el estado de Washington y con un marine que ha dado positivo en COVID-19. El US Nimitz, estacionado en el estado de Washington y con reportes de algunos infectados. El US Abraham Lincoln, estacionado en San Diego. El US George Washington, estacionado en Newport, Virginia, y actualmente en reparación. El US John C. Stennis, anclado en Norfolk, Virginia, y actualmente en reparación para ser operable en la próxima década. El US George H. W. Bush, que tiene una planeación de 28 meses para ser anclado en Norfolk, Virginia. El US Gerald R. Ford, comisionado por Trump, espera ser desplegado en 2022. Llama la atención que al menos 3 portaaviones se encuentren en reparación, lo cual aminora en forma significativa el poder naval de Estados Unidos, más aún, cuando por lo menos 3 portaaviones han sido golpeados por la pandemia. Cosas extrañas han sucedido en la Armada de Estados Unidos, como cuando ocurrió la colisión entre los navíos US Fitzgerald y US John S. McCain con barcos civiles que dejó un saldo de 17 muertos por negligencia, en el verano del 2017. ¿Está Estados Unidos a punto de perder su invencible supremacía marítima? Ercir Militar es un canal de noticias, tecnología y análisis en temas militares. No te olvides de apoyar a Ercir Militar para seguir subiendo nuevos vídeos. Nuestro objetivo es mantenerte informado con la actualidad mundial, te informamos de las últimas noticias a nivel mundial, síguenos en YouTube, en Twitter, en Facebook, y ahora en nuestros nuevos blogs. Defensa Militar y Militar Defensa, para mantenerte informado de los últimos acontecimientos mundiales, los enlaces están en la descripción del video.